un gusto saludarles en esta hermosa mañana, porque siempre es agradable poder estudiar juntos la palabra de Dios. Máxime que en esta temporada estamos pasando por momentos muy interesantes, que es de sorprender que mucha gente siempre ha dicho, hoy no quisiera ir al templo, hablando del tiempo de Semana Santa. Pues ahora Semana Santa la celebraremos desde nuestros propios hogares y además estamos seguros que en esta ocasión nadie llegará tarde a la cita porque todos estaremos juntos. Y quiero compartir con ustedes un tema que realmente es impactante. ¿Por qué es impactante? Porque estamos pasando por un momento muy fuerte, una temporada realmente difícil, y algunos le han llamado epidemia, pero más tarde otros le dijeron y declararon que era una pandemia. Creemos sí que es una pandemia, no es una epidemia. ¿Cuál es la diferencia de una epidemia y de una pandemia? Bueno, una epidemia es una enfermedad que se da a niveles mayores de lo normal, pero una pandemia alcanza niveles todavía más grandes porque abarca a toda la humanidad, es decir, alcanza niveles universales. Entonces, cuando estamos hablando de una epidemia, hablamos de algo fuerte, pero cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de algo mucho más grande, algo más universal, algo más mundial. Y sí, sabemos que en este momento la pandemia que estamos viviendo ha alcanzado a toda Europa, a todo Asia, a todo África, a todo América. Es decir, ha alcanzado ya a todos los continentes. Por eso podríamos decir, esto sí es una pandemia. Una pandemia muy fuerte fue cuando llegó la fiebre bubónica, una fiebre que le llamaron la fiebre negra. Y esta fue una pandemia muy grande y alcanzó la mitad de toda la población de Europa, que fueron aproximadamente 25 millones de personas. ¿O qué decimos de la fiebre española? Aunque no se dio prácticamente solamente en España, sino que España descubrió el problema que se estaba dando, esta alcanzó 50 millones de personas. Esta es una situación muy fuerte, es una situación que realmente llama la atención, pero quiero decirles que la epidemia de las epidemias ya sucedió. La epidemia de las epidemias se dio desde el huerto del Edén. ¿Por qué decimos que esto sucedió desde el huerto del Edén? Porque afectó, número uno, a toda la humanidad. Sí, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, por cuanto un hombre pecó, todos pecaron. Por esto podemos decir que afectó a toda la humanidad. Pero se transmitió de una forma tan impactante que destruyó al hombre, haciéndolo ver miserable, haciéndolo ver apartado de Dios, haciéndolo ver miserable, triste, angustiado. Esta pandemia de la que me estoy refiriendo se llama pecado, porque afectó la voluntad del hombre, afectó sus decisiones, pero no solamente esto, afectó a la familia, afectó las relaciones entre Dios y el hombre, afectó las relaciones entre una pareja, afectó a toda la humanidad en el sentido cósmico. Dice la Biblia que la creación aún gime con dolores de parto. Esta pandemia fue tan terrible que destruyó realmente a toda la gente.
Pero quiero decirles que en esta época, esa pandemia, le podríamos decir así, en una sola palabra, se llamó y se llama el pecado. Toda la gente minimiza el pecado. Toda la gente piensa que el pecado es insignificante o que ya ni siquiera se llama pecado. Algunos le llaman errores, otros le llaman travesuras. Pero realmente la Escritura nos dice que el pecado provocó la ira de Dios, que el hombre quedó muerto en sus delitos y pecados, que el hombre quedó ciego, sordo espiritualmente hablando. La Biblia tiene siempre una palabra adecuada para nosotros. No es importante decir cuál es la epidemia más grande. No es importante decir cuál es la pandemia más destructiva. A la gente en esta época no le interesa eso. A la gente lo que le interesa es la solución. ¿Ya hay solución? Quiero decirles que en todas las epidemias y pandemias, la solución, el antídoto, se ha logrado meses, años y hasta décadas después. Pero, ¿habrá algún antídoto contra esta pandemia llamada pecado? ¿Habrá algo que lo pueda resolver? Yo creo que la Escritura es clara porque sí hay antídoto. El antídoto, si nosotros nos acercamos a Romanos capítulo 3, versículo número 25, dice así la Sagrada Escritura. Voy a comenzar desde el 23 porque es importante tener el contexto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Sí, noten por favor que este pasaje nos presenta cuando menos 4 verdades importantes. La primera verdad es que el antídoto lo dio Dios. Dios dio este antídoto. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El antídoto contra el pecado es tan importante porque aunque en todos los lugares la solución o antídoto a las pandemias ha llegado muchos años después, Dios ya tenía preparada la solución o antídoto para este problema tan fuerte. Es decir, Dios, el Dios soberano, desde la eternidad, cuando hizo todo su plan eterno, Él decidió poner la solución. La solución para este problema de pecado no es nuevo, no es improvisado, no es algo que la gente está buscando. Esta solución, este antídoto, Dios ya lo tenía previsto, porque Dios tiene previstas todas las cosas. Este versículo es interesante porque dice, Dios puso. Esto quiere decir iniciativa de Dios. Nadie buscó la solución. Nadie podía buscar la solución. Fuera de Dios no había solución. A nadie se le pudo haber imaginado cómo resolver este problema. Si ese es un problema interno, un problema que ha esclavizado al mismo hombre, de tal modo que ¿quién podía? Sino el único que hizo al hombre, el único que hizo la creación. Él tuvo la iniciativa. Y queridos hermanos y amigos, debo decirles algo en este momento. Dios
siempre tiene la solución y Dios siempre tiene la iniciativa. No sé si esto les alegre, no sé si esto les emocione, pero a mí me da seguridad, a mí me da paz. Dios ya tenía la solución. Y algo importante es que Dios tenía la solución con mucha anticipación. No había llegado el problema todavía el hombre no se había rebelado, todavía el hombre no había desobedecido, todavía el hombre no había enfrentado la situación y Dios ya tenía. Y es que este versículo de Romanos capítulo 3 es impactante. Dios puso. Y mire, una tercera cosa sobre este aspecto es que es una acción puntual. Dios puso. Es decir, cuando Dios planeó dar la solución o antídoto al problema del pecado, solamente lo puso. Solamente puso la propiciación de la sangre de Jesucristo para resolver el problema. Dios no tuvo que andar haciendo pruebitas para ver si el antídoto sí funcionaba o no. Solamente lo dio. Dios hizo algo importante porque dio la solución al problema del hombre de un solo golpe. De una sola exposición. Dios expuso de una sola forma, de una sola vez y para siempre la solución, que es el antídoto que nosotros necesitábamos para ser diferentes, para que nuestros pecados pudieran ser vencidos, para que nuestros pecados ya no se enseñorearan sobre nosotros, para que nuestros pecados ya no nos dominaran. Solamente esto lo pudo haber hecho nuestro Dios. Cristo vino a borrar nuestros pecados mostrando su justicia, ya que Él era santo por excelencia. Aquí debo de decir algo. La palabra propiciación es una palabra importante desde el Antiguo Testamento. La palabra propiciación viene de propiciatorio y en las Sagradas Escrituras encontramos que en el tabernáculo había un propiciatorio. Era un altar que tenía unos querubines arriba y tenía una tapa muy interesante. Algunos le llamaban el caporet o tapa. Y en esa tapa se depositaba toda la sangre del sacrificio de los corderos para el perdón de los pecados. Y entonces, esa ocasión cuando se ponía toda la sangre, esto simbolizaba y significaba que el hombre quedaba perdonado de todos sus pecados. En el Antiguo Testamento, esto se hacía una vez o dos veces por día, durante los 365 días del año, como una muestra de que Dios perdona siempre. Pero cuando vino Jesucristo, hizo la propiciación una sola vez y para siempre. Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La propiciación, la palabra propiciación significa borrar, limpiar, desaparecer, perdonar. Entonces, lo que Cristo hizo, el antídoto de Dios es que Cristo vino a morir por nosotros, como hemos de ver en un segundito más, pero que Él borró, la propiciación se hizo, borró, no los olvidó. No los pasó solamente por alto. La Escritura dice que los pasó por alto en el versículo 25. Dice en su paciencia. Pasó por alto los pecados pasados. Pero pasar por alto no significa no hacerles caso, olvidarlos, hacerlos a un lado como si no fueran importantes o significativos, sino que
Cuando se hizo la propiciación, entonces en ese momento acabó el pecado porque se borró completamente. Me encanta cuando la Escritura dice que Dios echa el pecado sobre su espalda. En nuestras espaldas no podemos ver nada y lo que no vemos lo olvidamos. Y entonces Dios hace esto. Dice, cuán lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Entonces el antídoto era auténticamente divino, auténticamente de la iniciativa de Dios. Por más que la gente diga que el pecado no es importante, o por más que la gente trate de que los pecados sean minimizados, el pecado es terrible porque destruye y lo ha hecho con toda la humanidad. Pero ya tenemos algo importante sobre el antídoto. El antídoto para acabar con el pecado es Dios, porque Dios tuvo la iniciativa. En segundo lugar, dice la Escritura que el antídoto es Jesucristo. Jesucristo es el antídoto. Jesucristo, por medio de su sangre, hizo un lavamiento, hizo una transformación. Y me llama la atención cuando nosotros nos acercamos a ese versículo número 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay solución, en Cristo Jesús hay respuesta, en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Muchos hemos vivido en las iglesias, muchos hemos estado ahí, pero algunos se han engañado creyendo que ya son hijos de Dios, que ya son creyentes, pero que viven todavía en pecado y disfrutan de vivir en su pecado. La solución efectivamente es acercarse al antídoto que Dios ha dado y que es Jesucristo. Jesucristo es el antídoto para vencer el pecado de la humanidad. Pero no solamente es una autosugestión, es una entrega, es poner toda la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese cómo dice, trae la justicia de Dios, porque la justicia de Dios llega por la fe en Cristo Jesús. El hombre jamás podía alcanzar la justicia. El hombre jamás pudo vencer el pecado. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se alcanza la justicia de Dios. ¿Por qué decimos que era necesaria la justicia de Dios? Porque el pecado apartó al hombre de Dios. Porque el pecado destruyó cualquier cosa con la que el hombre pudiera acercarse a Dios. Entonces, la única forma de creer, la única forma de entregarse es entendiendo que Jesucristo vino para traer la justicia divina. El hombre provocó a Dios. El hombre se metió en un problema muy serio porque provocó la ira de Dios. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nadie puede ni quiere apartarse de Dios para lograr el aborrecimiento de Dios. Sin embargo, Adán y Eva lo hicieron y sin embargo, esto nos alcanzó a todos los hombres. Todos estamos metidos en un problema muy serio. Estamos divorciados, separados de la gloria de Dios. Y la única forma es que Cristo el justo, Jesucristo, el único que podía morir por nosotros para perdón de pecados, lo hizo para gloria de Dios y para beneficio nuestro. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
A través de esa justicia de Cristo alcanzamos paz para con Dios. Dice la Biblia que con Cristo estamos reconciliados con el Padre. Qué hermosa justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa cuando una persona peca? Fácilmente podemos decir así, provoca la ira de Dios, pero ofende el honor mismo de Dios. Cuando el hombre pecó, renunció a Dios ofendiéndolo de una forma tan fuerte. Pero cuando Cristo viene, entonces Dios es puesto de nuevo en el mismo lugar que siempre debía estar, mereciendo todo el honor. Dios merece el honor y no debe ser quitado por nadie. Pero cuando llega el pecado, Dios es ofendido y el honor de Cristo es manchado. El honor de Dios es manchado y llega nuestro Señor Jesucristo y restaura al hombre y restaura el honor de Dios. ¿Qué obra tan importante hizo nuestro Señor Jesucristo? Por eso, Él es el único antídoto. Jesucristo el Salvador, la respuesta para todos los problemas de la humanidad. Ninguna persona puede tener una respuesta a los problemas del hombre, sino aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Una tercera cosa que es importante notar en este pasaje es que en el versículo número 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Aquí llegamos a un tercer punto muy importante. El antídoto es adecuado para todo tipo de gente. La pandemia, el pecado afectó a toda la gente, pero la salvación de nuestro Señor Jesucristo alcanza a todas las personas, a judíos, a gentiles, a griegos, a italianos, a españoles, a mexicanos, a canadienses, no importa la nacionalidad. El antídoto maravilloso para vencer el pecado y para vencer el problema del hombre no está en el hombre, no está en las recetas que tantas personas quieren dar. Hoy el humanismo dice, pórtate bien, en ti está la solución, en ti está el triunfo, en ti está la victoria, tú eres una gran persona. Eso no es verdad. La única forma de alcanzar la justicia divina es a través de nuestro Señor Jesucristo. No es el hombre, no es una persona la que pueda hacer una solución para el hombre. Jesucristo llega a todas las clases sociales. No importa que una persona sea muy rica o que una persona sea muy pobre. No importa que algunos solamente tengan para comer y otros tengan para derrochar. Jesucristo llega a todas las personas. En las Sagradas Escrituras encontramos gente tan rica como Job. Encontramos gente tan pobre como Amós. Encontramos a personas que parecían insignificantes, pero que fueron alcanzadas por el poder de Dios. Entonces, Dios viene para todos, y para pequeños y para grandes. Hemos de recordar a aquel pequeño que tenía unos cuantos peces y unos cuantos panes, y Él vino para él. Pero también podemos encontrar algún ancianito como Policarpo, algún ancianito como Juan, algún ancianito como Simeón, y también para ellos alcanzó esa misericordia divina. Todas las profesiones, todas las personas, no importando su profesión o su oficio, pueden conocer ese gran poder de Dios, porque ese poder y justicia divina es para todas las personas. Esto me gusta, esto me encanta, saber que la solución para el problema que nosotros hemos tenido ya está vencido, pero que la solución es Cristo Jesús. Amigos,
Todos hemos pecado. Todos hemos fallado. Todos merecemos la ira divina. Dice la Biblia, y el alma o la persona que pecare, esa morirá. Todos nosotros merecemos morir. Pero qué bueno que llegó el antídoto dado por Dios. Qué bueno que llegó el antídoto que es Jesucristo mismo y su justicia divina en la cruz del Calvario. Qué bueno que el antídoto aplica a todas las personas y a todas las edades y a todas las nacionalidades. Pero también debo de decir que la forma de obtener ese antídoto es reconociendo a nuestro Dios a través de Cristo Jesús. ¿Por qué debo de decir esto? Porque mucha gente conoce de nuestro Señor Jesucristo. Ah, claro, ¿cuántas personas no han declarado que conocen las historias bíblicas, pero no son hijos de Dios? ¿Cuántas personas saben que Cristo caminó sobre el mar, pero no son cristianas? ¿Cuántas personas han entendido que Cristo es hijo de Dios, pero sus vidas siguen siendo miserables? Sus vidas siguen siendo tristes, porque una cosa es conocer al Señor Jesucristo en forma intelectual y otra cosa es reconocerlo como el dueño de la vida, como el único que puede salvarnos, como el único que podemos clamar. Yo recuerdo en el libro de Jonás, en el capítulo número 1, la historia de unos marineros. Esos marineros encontraron a Jonás escondido en un camarote. Y cuando estaba lo más fuerte de la tempestad y parecía que el barco se quebraba, parecía que el barco se rompía en partes, llega uno de ellos y le dice: ¿qué haces aquí, dormilón? Y estos marineros, cuando supieron que él era un servidor de Dios, dice que clamaron a Dios diciendo: Señor, tú siempre has hecho tu voluntad y has hecho lo que tú has querido. El ejemplo de los marineros es que hicieron varias acciones que significan lo que hoy podemos entender como conversión. Fíjense bien, por favor, lo que sucedió aquí. Número 1, clamaron a Dios para no perecer. 2, reconocieron la soberanía de Dios, diciendo que por mano de Dios todas las cosas habían sido hechas. Lo pudieron reconocer. Número 3, temieron a Dios. Temer a Dios significa respetarlo. No se llenaron de miedo, de pavor, de pánico. No, lo que ellos hicieron ahora fue reconocer que Dios es soberano y entonces ese temor se convirtió en un respeto maravilloso para entender que ellos eran pequeños y que Dios era grande. Ofrecieron sacrificios y estos son sacrificios de alabanza. Ellos entendieron que la adoración es muy importante. Y último, ofrecieron votos. Ellos decidieron que a partir de ahora Dios sería lo más importante en su vida. Resumo, la conversión tiene 4 elementos importantes: clamar a Dios, reconocer la soberanía de Dios, temer a Dios, ofrecer sacrificios de adoración y hacer los votos de una entrega y compromiso incondicional con Dios. Entonces, después de todo esto, podemos entender que la pandemia no es lo importante. Lo que es importante es la solución, el antídoto que es Jesucristo para nuestras vidas. Estos marineros actuaron en la forma correcta. Yo espero que nosotros entendamos y valoremos, porque a través de ellos
podemos entender lo que es la verdadera conversión. Una transformación absoluta de la vida nuestra, renunciando totalmente al pecado. Hermanos, qué hermoso es Dios, cuando en su misericordia Él tiene la iniciativa para darnos el antídoto. Qué hermoso es Dios cuando Jesucristo es enviado como el único antídoto. Qué bueno es Dios que nos dice que es a través de la fe que se recibe este antídoto, y finalmente que ese antídoto es a través de reconocer la obra maravillosa de Dios. ¿Verdad que no es solamente decir ya soy cristiano y ya porque nacimos en una iglesia o en una familia de creyentes? No, es un compromiso que nos marcará toda la vida. Que el Señor les bendiga y nos veremos en la siguiente emisión.